Y ahora vamos a pasar a una entrevista para tocar el tema de la seguridad informática en los bancos. Pueden hacer sus preguntas a través de la transmisión del Facebook o del YouTube o del Twitter o de nuestra web, en fin, para tratar este tema. Estamos con el docente de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo, el señor Julio Santisteban, para tratar este tema que en los días y semanas recientes viene preocupando mucho a la población, y durante la pandemia se han visto muchos casos de estafas, robos, bueno, no sé si el término es robo o hurto, pero utilizando la tecnología. Y muchas veces también las entidades bancarias no reconocen fallas en su propia seguridad que originan pérdidas y daños a personas inocentes, ¿no? Así que seguramente hay muchas cosas que decir. Bienvenido, señor Santisteban al Búho. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece a usted, que realmente se ha incrementado, o es nuestra sensación de que en los últimos días y semanas hay muchas denuncias de personas que dicen que les vaciaron sus cuentas o les duplicaron la tarjeta, aparecen compras que nunca hicieron? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor Santisteban, hay unos problemas de conexión. Un segundo, por favor. Sí. Muy bien. Muy bien, retomamos la entrevista con el señor Julio Santisteban, docente de la Universidad Católica San Pablo en Ciencias de la Computación, sobre el tema de seguridad informática. No sé si me escuchó la pregunta, señor Santisteban. Sí, sí, le escuché la pregunta. Y bueno, como mencionabas, actualmente hay un mayor número de personas que están indicando que han sido personas que han sido afectadas por ataques de ciberseguridad, ¿no? Este es normal desde un punto de vista, digamos, de investigación, porque hay dos situaciones que están confluyendo. La primera es la pandemia. Una de las consecuencias laterales de la pandemia es de que la mayor parte de las personas en el mundo están haciendo sus actividades comerciales desde casa. Eso quiere decir que están usando el Internet para hacer actividades bancarias, hacer compras, hacer ventas en algunos negocios pequeños. Pero por otro lado también tenemos otra cosa interesante, que el uso del computador, el uso del celular es mucho más accesible. Ya la gran mayoría de las personas tienen un celular para poder hacer compras, ventas o usar el Internet para hacer actividades comerciales, ¿no? El tener el celular, un computador 24 horas, 7 días a la semana prendido, donde ponemos información confidencial para poder hacer actividades comerciales, es una avenida para estos hackers o criminales realmente, para poder aprovecharse de los ciudadanos, empresas, y poder extraer información como claves, mecanismos de autenticación para que ellos puedan hacer sus actividades, ¿no? Ese es un problema bastante grande, el no tener algún mecanismo de seguridad en los celulares o en las computadoras. Lo que se recomienda como primera
primer mecanismo de prevención es instalar un antivirus en el computador o en el celular. Un antivirus actualmente cuesta alrededor de 15 a 40 dólares una suscripción anual. Y que no sea muy caro, es lo que Exactamente. dice. Exactamente, ¿no? Porque puedes inclusive bajarte unas versiones piratas, pero en esa versión pirata hay programas troyanos, ¿no? O sea, básicamente hay otro programa dentro del antivirus que, bueno, te protege de los demás, pero no te protege del que ha generado esta versión pirata, ¿no? Es un poco costoso, pero nos va a librar de muchos problemas. Alrededor del 96-7% de los problemas se resuelven con un antivirus, ¿no? Esa es la recomendación. Y particularmente en el tema de los bancos, que es lo que más preocupa, porque claro, a veces hay, digamos, ingresos a cuentas de correos electrónicos o de redes sociales, en fin, pero quizá la gente tiene mayor temor en cuanto a, por ejemplo, esto que hablábamos de compras, transacciones no autorizadas, retiros de cuentas, y como ahora todo se hace por internet, pues hay mucho temor porque hay también un cierto número de casos. ¿Cuál es la falla más frecuente que cometemos los ciudadanos o los usuarios de estas aplicaciones de los bancos para hacer las transacciones? ¿Qué diría usted de lo que ha visto o ha estudiado probablemente? Bueno, sí, en la Universidad Católica de San Pablo lo que hacemos es bastante investigación y una de las partes de investigación es ver dónde están estas fallas y de estas actividades criminales, ¿no? Y lamentablemente la falla está justamente donde lo dijiste, el ciudadano que está, ¿cómo le llaman, no? El ciudadano a pie, la persona que desconoce los mecanismos de protección o los mecanismos legales también, ¿no? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, o sería mejor recomendable utilizar una tarjeta de crédito a diferencia de una tarjeta de débito, particularmente en el Perú. Porque los bancos e instituciones financieras dan mayor énfasis en la protección de las tarjetas de crédito y no tanto en las tarjetas de débito, porque a fin de cuentas la tarjeta de débito es el dinero del ciudadano, pero la tarjeta de crédito es dinero de la institución financiera y quieren asegurarse de que esto esté protegido de alguna forma y quien lo consuma sea realmente el ciudadano, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo bien, no es el mismo escenario en otros países, ¿no? En otros países, en Europa, por ejemplo, el mecanismo es totalmente distinto, la protección es similar. Por otro lado, para poder hacer transacciones comerciales en el Internet, es recomendable tener dos mecanismos de autenticación. Por ejemplo, uno es a través de una clave que se puede, uno recuerda la clave, cualquiera que sea la clave, uno recuerda la clave, sea simple o compleja. Y un segundo mecanismo de autenticación es a través de otro medio de comunicación que no sea el Internet, como por ejemplo un mensaje de texto, una llamada por teléfono o los famosos tokens que algunos bancos proveen a los ciudadanos para poder conectarse o hacer las transacciones, ¿no? A veces estos tokens también están instalados en los celulares, ¿no? Que son mucho más económicos y viables. Entonces, y eso es seguro, los tokens son seguros. Sí, hasta cierto punto. Nada es seguro. Eso tenemos que entender. Nada es seguro. 100% no. No. Y para eso también como empresarios tenemos que entender de que tarde o temprano, si no es mañana, o de repente acá 5 años, pero nos van a hackear y van a robar nuestros datos y podría causar un problema bastante grande a nuestras actividades comerciales en la empresa o en la casa. Entonces, eso sí hay que estar preparado, eso hay que entender. Y es un punto que las personas, no solamente en el Perú, no entienden, sino es algo que la mayor parte de las personas en el mundo no entienden. Piensan que el Internet es algo, discúlpeme,
piensan que las actividades criminalísticas en el Internet solamente son para las grandes instituciones. No, también nos buscan a nosotros. Sí, a ver, entonces, tratando de resumir un poco lo que nos ha dicho, en principio hay que tener un antivirus, ya sea en la computadora o en el celular donde hagamos estas operaciones. Luego hay que priorizar las tarjetas de crédito a las de débito, porque claro, en la de crédito no tenemos dinero que nos puedan quitar, ¿no? En cambio, en las de débito, sí. Luego, en lo posible, utilizar estos tokens o formas que no impliquen colocar nuestra clave, ¿no? Entiendo también que escribir nuestra clave en algún, pasar por WhatsApp o para memorizarla, no sé, escribirla en alguna otra aplicación, ¿podría ser riesgoso también? Definitivamente, o sea, si almacenamos la clave, inclusive almacenamos la información que está delante de la tarjeta y las claves que están detrás de la tarjeta de crédito o de débito, almacenarlo en un correo electrónico, en un documento compartido, es una vulnerabilidad que no podemos asumir. Tenemos que, si quieres almacenar eso, almacénalo en una hoja, en un papel y ponlo en una caja fuerte, porque pueden robarte, ¿no? Y acceder a esa información de tu casa. Las personas lo ponen en la billetera, ¿no? Porque no se acuerdan la clave, lo ponen en la billetera, van al cajero, sacan su papelito y tipean. Una mala práctica. Tenemos que cambiar nuestras prácticas de trabajar, de ver, de hacer negocio en el Internet, ¿no? Otra recomendación que daría, y daría a los ciudadanos es buscar páginas confiables, ¿no? Y ofertas, ¿no? A veces cuando la oferta es muy tentadora, pensémonos dos veces por qué alguien quiere vender un producto tan económico, ¿no? O nos quieran regalar algo. Claro, exactamente, ¿no? Hay algo que se llama social engineering, ingeniería social, porque las técnicas de robo cibernético no vienen solas, vienen con una técnica que es apelar a los deseos profundos de la persona, ¿no? Te van a regalar un pasaje a Disney y ya, haces todos los trámites y te dicen, tienes que pagar $100. Ya, pagas los $100 y después nunca vistes nada. Están apelando a tus necesidades, tus deseos profundos, ¿no? Como ser humano, cualquiera que sea un viaje a Disney, ¿no? Pero, y eso es algo que se llama social engineering. Y el social engineering viene en muchas modalidades para poder aprovecharse de las personas. Muy bien. Por último, le preguntaría, ¿cómo los usuarios debemos tratar con las entidades bancarias? Que si bien hay regulaciones y tal, es muy común que, por ejemplo, los usuarios no lean la letra pequeña, el banco con sus grandes operaciones probablemente no le presta mucha atención, ocurre en muchos casos, a clientes pequeñitos que tienen algún problema, pero que para ellos es importante. Y en fin, hay muchas quejas sobre los bancos en Indecop y en las asociaciones de defensa del consumidor. ¿Qué aconseja para tener una relación más segura, digamos, con el banco? ¿O cuál es la forma de proceder cuando tenemos un problema en el cajero automático, no nos da la plata o aparece una transacción que no hemos hecho, etcétera? Bueno, va a depender de las circunstancias, del contexto en el cual sucedió el evento, el robo o la pérdida de cierta información o dinero. Pero lo más importante es entender cuál es el procedimiento que tiene el banco y por la parte del ciudadano entender que debemos de recopilar información de los diferentes eventos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de transacciones comerciales, sobre todo esta época, deberíamos estar verificando nuestra cuenta de banco cada 2 días, cada 3 días, para ver si es que hay alguna diferencia, ¿no? Hay una transacción hay veces ponen, ¿no? Transacciones de $1, $1.
Eso solamente es para probar si funciona la tarjeta, ¿no? Pero después de 2 días aparece la transacción de 500 soles, ¿no? Entonces hay que estar verificando y monitoreando. Y si tenemos alguna duda, llamemos al banco, cancelemos la tarjeta de crédito, vayamos nuevamente al banco a sacar una nueva tarjeta de crédito. Costará 20 soles o 25 soles dependiendo del banco, pero nos va a librar de muchos Va problemas. a ser más seguro. La seguridad es primordial. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Santiesteban. Julio Santiesteban, docente de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo, estuvo con nosotros dándonos consejos respecto a la seguridad informática y sobre todo si tiene que ver con dinero. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.